porque va a generar un poquito de roce, va a generar un poquito de recelo, no sé, guau. Le cuento lo siguiente, lo que pasa es que, bueno, el tema, me sale más fácil de aquí, les cuento, el tema es que, bueno, la tecnología, de hecho, el mismo profe Saavedra ya ilustró profesionalmente cómo se ha ido utilizando y actualizando la información, los equipos, y decirlo, digamos que la vía de la tecnología que tenemos a mano es casi la que tenemos en nuestro teléfono, cambia de un momento a otro. Y pasa es que llega la pregunta aquí, no tengo ningún conflicto de interés, pero soy un ultra apasionado de leer. Y en ese sentido vino esto. El golpe de mazazo que hizo Serap, que ya se veía hace harto rato, de hecho ya varios consensos europeos empezaron con el tema protector tiroides en mamografía, a nivel latinoamericano también empezaron a estimular que la protección personal no era tan pertinente para tomar el examen. Entonces, fue como decía el profe Saavedra en ese momento, fue como tienen un paper, predice la palabra. El tema está que viene un tema bastante interesante para conversar, un tema bastante interesante para reflexionar, pero estamos en el mejor momento estamos, y sobre todo, mirando la pediatría, estamos en condiciones para trabajar con la pediatría en ese nivel, y ese es el contexto por el cual vamos a conversar el de hoy. Así que a nuestros próceres, por favor, los invito a tomar asiento para que conversemos un poquito de esto. Por supuesto, la idea es que ustedes nos puedan hacer la consulta o también nos puedan contar sobre la experiencia que ustedes tienen en su distinto lugar de trabajo. Antes que nada, ¿alguien trabaja con niños, niñas? ¿Lugar pediátricos? ¿Tenemos? Puerto Rico. Y seguiría. Vamos a conversar a él entonces. Bueno, esto no sé si ustedes tenían conocimiento de esto, de esta publicación que hizo la Senado. ¿Sí? ¿A medio? ¿Sí? ¿Ahí un poquito? Bueno, profesores, extiendo un poquito la primera pregunta. ¿Qué habla un poquito de Serap? ¿Qué dice un poquito de Serap? ¿Cuál es la buena nueva? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es la política que está detrás de esto? Se la extiendo a... Bueno, esto, como dice un poco el título de la charla, es difícil cambiar los paradigmas. Existe un miedo atávico a la radiación en la población médica y no médica, que decirle a un papá que su hijo de 3 meses va a ir ponerle un protector gonadal, cuesta que lo acepten. Muchos pediatras dejaron de usar la radiografía de pelvis y hacen el screening con ecografía, porque existe este temor profundo a la radiación, que es parte, primero porque no se ve, por lo tanto no sabemos cómo está llegando a nuestro cuerpo, porque la persona que se ve expuesta a la radiación no siente nada. De hecho, los equipos, saben mejor que yo, tienen ruido para que la gente sepa que está funcionando, que está emitiendo radiación. Por lo tanto, todo esto parte de un miedo básico a lo desconocido. Entonces, de ahí pasar a que durante muchos años uno se acercaba a una sala de rayos y afuera está lleno de libros que dicen: si usted está embarazado, por favor avise, está una zona de peligro, tiene marcas de peligro porque hay radiación. A decirle a un papá que no necesita este protector gonadal es un cambio difícil de implementar. Teniendo eso como base, yo creo que se amplía esto a todo el espectro de la radiología pediátrica. En la radiología pediátrica y uso de radiación hay 2 escuelas que son distintas y que se enfrentan un poco, que la escuela europea, que para la escuela europea la radiación es criminal y hacen todo lo posible por no utilizar la radiación, que se llegan a cometer aberraciones. Ejemplos, craniosynostosis se estudia con ecografía. Se pasa con craniosynostosis porque son difíciles de diagnosticar con ecografía. Y está el otro extremo, que es la escuela CRIMNO, la escuela de Estados Unidos, que predican el uso de la radiación y que ellos lo que hacen es
tratar de optimizar el equipamiento para que dé la menor cantidad de radiación posible, generar software no sé, como repercusión iterativa y otros que hay para disminuir la dosis de radiación. Entonces, esas son como las dos vías de donde viene esta pregunta y de donde este consenso hace que sea algo discutible o algo que va a generar ruido. Sí, este es del 2021, pero esto empezó a salir en 2017 y en 2015 ya salen las primeras, la Asociación Americana de Físicos Médicos, el ACR y la norma europea dice que no. El blindaje de contacto está cancelado en todos los casos, adultos y pediátricos, salvo algunas excepciones como las que están acá, pero incluso las excepciones son raras. Desde chico, de hecho, la iconografía en historia pop hace que uno le tenga miedo a la radiación. Todos los monstruos son hijos de la radiación, los Cuatro Fantásticos, el Hombre Araña son hijos de la radiación y se calza con todo el desarrollo de la bomba atómica. Entonces es difícil entrar. De hecho, hay parte como los 8 bits de Microsoft. La historia parte de que el profesor Herman Miller, que se gana el premio Nobel de Medicina y Fisiología en el año 1927, por la descripción de las mutaciones en mosquitas de Drosophila melanogaster. Y dice que hay mutaciones, y las llama mutaciones puntuales. La verdad que lo que él estaba viendo son translocaciones fenotípicas que pasan de una generación a otra, pero que no son mutaciones. Y él es influyente tener esta regla que tenemos de la dosis lineal sin umbral y hasta acá nos persigue. Entonces sacar eso tiene que hacerse, porque en realidad la mayoría de las veces son dificultades, se mueve. Ahora que hay dosímetros automáticos y radiología digital, eso aumenta la dosis. Entonces, la verdad es que cuesta explicar de que no se tiene que usar. Cuesta explicar. Sin duda, sin duda. De hecho, es algo hasta cultural, pelear con el mismo palo. Ahora, la consulta es, ¿quién asume la batuta? En pocas palabras, porque hay una indicación, están los equipos que están listos para ser utilizados, están los profesionales que están empezando a interiorizarse en el tema, pero el círculo de la atención del paciente nace incluso hasta con el mismo especialista que le pide el examen de manera incluso hasta indebida. Entonces, ¿quién lleva la batuta en esto? ¿Dónde se nace esta responsabilidad de esta orientación? ¿Y dónde termina esta responsabilidad? ¿Dónde creen ustedes que puede estar este camino? A ver, yo creo que esta tiene que ser una decisión conversada o claramente explicada en los distintos equipos de trabajo. O sea, yo creo que esto tiene que salir desde el trabajo conjunto de los servicios de radio. Cosa que desde el jefe de la unidad hasta los auxiliares de aseo sepan por qué en ese servicio se tomó esa decisión. Y que detrás de esa decisión hay literatura o hay evidencia científica que la avala. Porque si yo tomo esa decisión con los tecnólogos, se va a implementar al otro día probablemente, pero va a seguir en el ambiente la sensación de que estamos haciendo algo que no es correcto. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista, este conocimiento, entregarlo a todo nivel, y primero tiene que ser en el servicio de radio, porque ahí es donde surgen los primeros cuestionamientos a este tipo de políticas. Mira lo que dijo el jefe, que va a partir de ahora nadie más va a usar esto. Entonces, parte por un convencimiento profundo de tu equipo de trabajo de que esa es la manera de hacerlo. Sí, yo coincido que parte de los equipos de trabajo, además parte de instancias como esta, tenemos a estudiantes, profesionales, campos clínicos, que claro, escuchan y de repente como que se sienten solos en tomar una decisión. La pueden hacer.
Pero estos son de las actividades científicas que tienen que hacer los servicios, juntarse a conversar, una reunión clínica y decidir, vamos a tomar y esta es la evidencia. No va a pasar nada, no hay que tener miedo de esas cosas, hay que luchar contra esas cosas atávicas que están en chip. Son 70 años de miedo que están introducidos. Nadie se quiere sacar el protector, las mamás, cualquier persona femenino que trabaja en un centro de radiología se pone un delantal porque todavía hay ese miedo. Luchar con cualquier tipo de miedo es bastante difícil, pero instancias como esta o decisiones colectivas en un servicio profesional, en un curso profesional de un servicio, son los primeros pasos y de a poco ir difundiendo la palabra. Chile no tenemos instituciones, la sociedad es una institución de tradición y larga. Nuestro colegio tiene altos y bajos, pero el ISP no creo que saque nada. Tener un punto de vista general, no hay que esperarlo. Sin duda, y me quedo un poquito con la pregunta que pusiste, Renato, a la audiencia sobre el nivel de dosis de la proyección. Una simple radiografía que no estaba concientizada, no estaba empoderada del colega. Yo tiro como entre comillas la pregunta para allá, es como si no tenemos conocimiento de la dosis que entrega un equipo, una radiografía de los pacientes, tengo la tranquilidad o la conciencia para tener este tipo de libertad de decir, ok, mañana no se toma nadie. Es que yo creo que tiene que haber la explicación detrás, digamos, porque alguien que va por primera vez a tomarse una radiografía no tiene por qué saber que le van a poner un delantal plomado para tomar la radiografía, no sé, a la persona que va acompañando, etc. O alguien que tiene su primer bebé no sabe que antes les ponían un protector hemorragia a los niños. Entonces, parte por ahí, porque el convencimiento de que se tuvieron y eso tiene que ser basado en el conocimiento. Afortunadamente, creo yo que en la medicina en general y en Chile en particular, estamos cada vez más acostumbrados a las guías o a los protocolos de trabajo. Por lo tanto, cuando viene de afuera, de un país serio, de una organización seria, recomendaciones, es más fácil adaptar. Entonces eso es lo que hay que mostrar. Que no es idea nuestra, no es idea de yo que trabajo en el hospital X, vamos a hacer a partir de hoy esto. Sino que hay una recomendación previa que nos hace tomar esa decisión. La dosis es un indicador. La decisión se toma con base científica, con evidencia. No es arbitraria, eso hay que transmitirlo. Pero a pesar de que supiéramos la dosis, nuevamente, a pesar de saber la dosis, lo que acaba de contar Alejandro, hay radiación en el medio. Es mucho o poco. Pero a pesar de que supiéramos la dosis, eso tampoco resuelve el problema. ¿Cuánto es mucho, cuánto es poco? Que sería la segunda pregunta después de la dosis. Pero sí hay guías que hay que empezar, o sea, incorporar más la adopción de guías de protocolos. Medicina nuclear, hay una clínica en Piña que tiene sus protocolos, no podían ser por internet. Yo siempre también hago espionaje con mi alumno y les pregunto por los protocolos. Vayan ustedes y pregúntenle a sus supervisores cuál es el protocolo que usted no hay para todo. Le cuesta, hay que adaptar esas guías y asumir protocolos. Así, bueno, en Scania se usan un poco más los protocolos, pero cuesta mucho cuando preguntaste respecto de la dosis. A mí me gusta que se use la palabra dosis porque uno la asocia al medicamento. Yo creo que la radiación hay que pensarla como un medicamento que debe ser adecuadamente dosificado. Así que a mí me gusta usar ese adjetivo para explicar cómo uno trabaja con la radiación. Ahora, efectivamente, yo creo que en Scanner existe la conciencia, pero cuesta remover, por ejemplo,
fases. Yo creo que hay muchos estudios que se hacen fases de más y se genera una cantidad de radiación innecesaria, pero absolutamente. Sin embargo, uno deja de hacer, por poner un ejemplo burdo, la fase de eliminación en un estudio por algo banal o un paciente que se está controlando que tiene 10 cargas anteriores en los últimos 2 años y queda la porque el radiólogo que le toca informar no acepta eso y pide que al paciente, que repita el estudio. Entonces, hay que partir por una educación en nosotros al respecto. Probablemente en la radiología pediátrica existe una mayor sensibilidad porque es algo que va a afectar al paciente por mucho tiempo, la decisión que tomamos nosotros en ese momento. Cuando queda menos vida es más discutible. Me quería agregar eso, la reducción de dosis. También debe ser de la generación de las películas. Y pasamos, lo conversamos nosotros. Ustedes pasaron rápidamente y recibieron un fat panel de escritorio digital. Y aparte de la facilidad de la repetición, yo no veo que los colegas hayan disminuido sus técnicas, siguen aplicando, o sea, pasaron de largo o cuando las mismas técnicas de radiología de película a radiología digital. Y veo que en la práctica local se explota poco el rango dinámico que ofrece la radiología digital, lo que permitiría una reducción aún mayor de dosis. Entonces, claro, si estamos trabajando con pediatría y equipos digitales, se puede hacer muchísimo desde la técnica, entender bien la técnica y no va a pasar nada. Uno tiene que transmitir esto con tranquilidad, ¿no? Sacarle no va a pasar nada. No, pero es que en la China los niños nacen con una oreja. Y lo otro es que en las estaciones de trabajo nosotros en el post-proceso también podemos una radiografía que no queda perfecta. Yo la puedo acomodar para que visualmente, para mí, mi ojo acostumbrado a trabajar quede con el contraste adecuado. Digamos, en el postproceso los estudios digitales tienen, no es como antes que uno veía la placa y si estaba muy oscura había que ponerle más luz, era complejo, claro. Y si quedaba blanca ya estábamos, no había nada que hacer. Entonces, hoy día se puede jugar con el postproceso en los estudios digitales y eso, si en el equipo de trabajo está conversado, permite que en el ejercicio diario de usted disminuir la tasa de repetición de exámenes y también las dosis de radio. No sé si alguien tenga alguna consulta, alguna duda, profesor Castillo. Claro, buenas tardes. Es que quería un poco conversar con usted este tema del rol tecnólogo del paso de lo análogo a lo digital. Porque nosotros hicimos una tesis con unos alumnos, porque no solo como que no hemos hecho el switch de bajar las dosis de los parámetros, sino que además, por ejemplo, antes cuando tomábamos película nos ajustábamos a un diafragma, a un tamaño. Ahora muchas veces se toman las radiografías con los diafragmas abiertos y con mucho más grandes. Y si uno hace los cálculos, las dosis han aumentado por dejar un poco libre esto de la red digital. Se puede cortar, se puede arreglar, se puede abandonar. Las dosis yo creo que han subido y no bajado. Entonces es un tema importante para hacer conciencia de los tecnólogos. Eso no. Gracias, profesor. Completamente de acuerdo. De hecho, una de las cosas que quería impresionar y ahora la pregunta era finalmente que todas estas condiciones recaen en los hombros nuestros para optimizar, mejorar e incluso adecuarnos a los cambios que están ocurriendo permanentemente en la tecnología. Es que yo creo que el mensaje es, ustedes tienen un rol súper relevante en este tema, probablemente más que el mío, y la labor del radiólogo seguramente será conversarlo con ustedes y ponerlo el marco solamente. Y ustedes trabajar este tema porque son ustedes los que están operando los equipos. Yo quiero decir respecto a lo que el profesor Castillo es que eso, justamente la principal fuente de radiación es el gas primario, lo que viene del tubo. Y se ha dejado de lado por la comunidad
Mientras más uno acote el campo, menos radiación hay. Eso no que el backscatter, no. La principal dosis de radiación, incluso en escala, viene de las primarias. Si uno tiene una colimación adecuada, ya hizo, no sé si la mitad de la pega, pero hizo harto al colimar. Y si entiende cómo funcionan los exposímetros automáticos, las zonas que están, aún más hace. Y una de las dificultades de los blindajes de contacto es eso, que engañan a los exposímetros automáticos y hacen que haya más flujo de radiación para lograr la misma calidad de imagen. Entonces, claro, hay que, el paso al digital, sé que los colegas pasaron sin escala y la práctica, llegó el product manager, lo enseñó y tuvo bonito, por repetir nadie me va a pillar. Cuando uno repetía la radiografía, al tiro llegaba a tolerar porque habían gastado muchas películas. Veo muchas caras que son profes. La cátedra. Ah, perdón, disculpe. Porque al pasar, por ejemplo, de equipos análogos a digitales, viene el aplicacionista, te explica, oye, miren, esto viene con nueva tecnología, vienen estos filtros, tiene este tipo de lector que te permite reducir las dosis. Él te deja estandarizado con los protocolos para peso, ¿cierto? Con respecto a lo que uno ve en el paciente. Pero uno ahí, ¿por qué no? Démosle con la técnica antigua y en el fondo, claro, lo que dice el doctor Toledo tiene razón, el cambio tiene que partir de nosotros, de dejar un poco el miedo. Y si quedó ruidosa, bueno, concepto a Lara de lo que se necesita es una imagen diagnóstica, sí, quedó ruidosa, perfecto, pero lo que se busca está, se deja. O si no, los equipos nuevos, los que trabajan con equipos digitales, vienen con filtros de reducción de ruido, vienen con un montón de parámetros que se pueden utilizar. Entonces también está mano a eso. Si están con buenos equipos, conocen a sus aplicacionistas, también ocupar de eso. Los aplicacionistas saben mucho. Y también los pueden aconsejar en estos casos cuando necesitamos reducir las dosis, sin tener que estar repitiendo y en el fondo mantener los niveles al mismo. Gracias. Yo, tomando las palabras del doctor Toledo en relación a las fases de escáner, que todo se basa en lo que estamos hablando de la educación. Por ejemplo, en resonancia magnética nosotros tratamos de educar mucho a nuestras secretarias en relación a las indicaciones de los pacientes. Hay que decir estos exámenes más complejos que nos pregunten a nosotros. Entonces hay una educación en el fondo en el equipo que uno se desenvuelve en el día a día. Entonces en el escáner he trabajado en distintas modalidades en el fondo, donde está muy bien estandarizado por patología, donde otros, modalidad libre en el fondo, que el tecnólogo que los que trabajan ahí tienen alta experiencia, entonces hay una confianza del radiólogo en respecto a lo que uno ve en la parte sin contraste. Uno toma decisiones en el fondo si hacer una arterial tardía, una eliminación, a cuánto tiempo, respecto a ciertas patologías que el tiempo un poco más bien definido, pero también tiene que uno se pone del otro lado, o sea, en el lado de que en algunos centros, hablamos en un workshop hace poquito de trifásico todo. O sea, en el fondo hubieron tantos errores, a lo mejor de nuestra área, esa es una culpa de que todos hablamos, a lo mejor poco manejo de clínica, patología, de fisiología de la patología, de fisiopatología, que se nos pasaban cosas, entonces ya también el radiólogo dice, ya para no tener problemas, abrieron un estudio y no lo pueden validar porque falta algo. Entonces todo se basa en lo que dice también Renato, en la educación, en estos eventos, que podamos, todo el equipo estar involucrado y aprender en el fondo y tal forma que uno sea las manos de los radiólogos, que hay una confianza, la secretaria nuestro ojo, nuestra oído, y de esa manera el beneficiario principal es el paciente. Pero también invitar a todos nosotros como tendremos también a, no sé, irnos, y ahí también parte de los radiólogos la confianza, cuando están informando, preguntar, si uno ve una patología, uno qué hago, ¿qué será esto? ¿Cómo se abordará?
anotarlo y después uno consulta. Entonces, eso es muy importante, la información y basada en evidencia. Sí, una cosa más. Ustedes propónganle soluciones a sus radiólogos. Los radiólogos les gusta estar sentados en una sala de informe. Entonces, no son muy creativos, menos en esta área. Entonces, si ustedes ven que un paciente viene por un estudio de una litiasis renal, a lo mejor necesita solo el pilotaje, nada más. O un paciente que viene con un abdomen agudo no necesita la eliminación. Entonces, a lo mejor ustedes acérquense al radiólogo con el que están trabajando y digan: doctor, a lo mejor por este diagnóstico necesita que le hagamos 2 fases, ¿no? La circunstancia y la mortal. Yo en niño uso una sola fase en abdomen agudo, que es solo la fase mortal. Entonces, de repente me llama el tecnólogo y me dice: doctor, ¿cuántas fases le hacemos? Una. ¿Cuál? La mortal. Y no le hace la circunstancia, no es necesario, le digo yo. Y me cuesta que me crean que no es necesario, pero en realidad no es necesario. En adultos tampoco es necesario, pero bueno, no es mi área, así que voy a entrar a hablar con ellos. Y eso quita un poco de ansiedad, de temor en uno, en el fondo, de que también el doctor, ¿quién informa bien? El doctor no sabe, casi el doctor no. Entonces, por eso el equipo y esta instancia tiene que estar conversando micrófono por ahí. Pero ahora sí que no voy a esperar. Muchas gracias, Andrés. Bueno, me presento, mi nombre es Luis y soy tecnólogo médico del Hospital de Niños Dr. Roberto del Río. Dado el título del paciente pediátrico, creo que esto igual nos vincula bastante en cuanto a la parte de gestión. A mí me toca administrar el sistema RISPAC de mi hospital. Pero nos costó bastante darle a entender a la directiva de mi hospital que necesitábamos un encargado de protección radiológica. Recién este año, 2022, y con todo el tiempo que lleva el hospital andando, pudimos contar con uno. Porque uno, claro, como tecnólogo médico debemos hacer nuestros propios mea culpa, de fijarnos las dosis con nuestro equipo, pero a veces uno se olvida que debemos tener a alguien que tome todos esos datos y los trabaje. Y no solamente los trabaje, sino que también concientice al resto del personal hospitalario, clínico, de que es necesario que tenga su autorización de desempeño, que haga su curso de protección radiológica y por qué hace lo que hace, por qué debe protegerse cuando se tiene que proteger. A pesar de que nuestro jefe de unidad, el doctor Roberto Mundaca, ha sido uno de los pocos radiólogos pediatras que ha publicado sobre la reducción de dosis pediátricas en un artículo que se publicó el año 2006. O sea, ya bastante tiempo. Aún así, recién este año tenemos oficial de protección radiológica. Y es una conversación que también tenemos que empoderarnos nosotros como tecnólogos médicos, de ser capaces de hablar con nuestras directivas, con las personas que poseen el dinero, con las personas de la gerencia de las unidades, que es necesario un oficial de protección radiológica. Es necesario tener a alguien a cargo de ver que nuestros pacientes estén recibiendo la dosis correcta, y que también poder reducir las dosis y poder estar al tanto también de todos los papers y que también nos controlen a nosotros, porque claro, nosotros nos podemos autocontrolar, pero como buen chileno igual también tenemos que tener a alguien que esté ahí dándonos la instrucción constante. Yo creo que por ahí también va el asunto de ser capaces de nosotros también poder gestionar a las personas correctas. ¿Y qué es mejor que un tecnólogo médico?
todos saben que hay un oficial de protección radiológica, está en el reglamento. El problema es que se transforma en el que reparte la cocina. Claro. Y esa ha sido la evolución. Básicamente nadie los pesca y anda detrás y registra los cines. Pero como dices tú, debe tener un rol más activo y tiene que ser un colega, o en el caso de ser un colega físico, un colega tecnólogo médico, pero sabemos que en Punta Arenas, por ejemplo, hay un físico médico en el hospital. En el caso de ustedes, Es un tecnólogo médico que lleva recién 2 años de egreso. Salió de Arica, de la ciudad por Carlos Úbeda. sí, Carlos, ustedes hicieron un trabajo, Carlos está publicado acá. En hemodinamia, Sí. sí, hace poco, en cuanto a lo que es Roberto del Río, Sí, sí. con don Nemorino Riquelme también. Exacto.